hermanos que se están conectando ahora a través del grupo Iglesia del Reino de Dios de Troy. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo y vamos a estar disponiéndonos en esta tarde para estar ya compartiendo el estudio número 2 o la lección número 2 de lo que hemos llamado el curso de fe. Vamos a estar haciendo una breve oración ahora y también les estoy invitando a los que van sintonizándose a que vayan dejando sus pedidos de oración, porque al final vamos a estar orando por esas peticiones. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero creemos que para Dios todas las cosas son posibles. Así que vamos a estar dando inicio a este estudio con una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, en este día de estar aquí, Señor, obrando, Señor, lo que tú te has placido hacer, Señor, con tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra tiene poder y es en el nombre de Jesús, Señor, que vamos a estar compartiendo esta enseñanza en este momento, Señor. Bendice a aquellos que están sintonizando en este momento, bendice a aquellos que van a ver este video más tarde, Señor. Obra, Señor, conforme a tu soberanía, a tu poder. Te damos gracias, Señor. Pon palabras en nuestros labios para que podamos llegar, Señor, a los corazones, a los espíritus de tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, la lección pasada era la determinación, ¿recuerdan? Esa lección hablábamos de la importancia que tiene la determinación en nuestra oración de fe. Y también en cómo nosotros tenemos que movernos en el campo espiritual. Hoy vamos a estar hablando de los 5 pasos de la victoria, que es el tema número 2 de este curso de fe que tengo aquí en mi mano. Lo tenemos en un folleto simple y sencillo que ofrecemos gratuitamente a aquellos que lo soliciten. Así que usted puede solicitar todo el curso de fe, lección tras lección, escribiéndonos o aquí en el mismo grupo o a mi dirección de correo personal, debetac@gmail.com, y yo con todo gusto le voy a enviar un PDF para que usted lo pueda imprimir en su casa, el curso de fe. La lección número 2 es la que nos ocupa hoy, y hoy vamos a hablar, repito, de los 5 pasos de la victoria. Es importante que nosotros aprendamos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo orar. La misma palabra nos dice, y lo repetimos siempre, pedís y no recibís porque pedís mal. El pedir mal no solo se refiere a pedir para algo personal, algo que solamente sea motivado en nuestro engañoso corazón, sino que también el pedir mal se refiere a que tenemos que hacer nuestros pedidos, nuestra oración, y cuando oramos por distintas necesidades, hacerlo de la manera correcta. Una de las cosas que yo encontré y que descubrí en las Escrituras cuando estaba estudiando esto, es que me propuse investigar cómo oraban los discípulos del Señor, cómo oraba el mismo Señor Jesús, cómo se manejaban aquellos apóstoles en aquellos días primeros de la iglesia. La oración que ellos hacían era una oración efectiva, una oración de poder. Entonces, si uno quiere descubrir las claves de la oración de fe, tiene que ir al Génesis, al comienzo. Y ahí vamos a encontrar una iglesia poderosa orando en fe. Y si uno copia esos ejemplos, las actitudes de aquellos hombres, las palabras que ellos usaron, y no solo copia la forma y la manera de que ellos se manejaron, sino que se maneja en el mismo espíritu que ellos tenían, que es el Espíritu Santo de Dios, y que está disponible para también hoy nosotros en este día, vamos a orar lo mismo. Es más, el Señor prometió que aún cosas mayores haríamos nosotros en el nombre de Él. Así que, qué importante es entonces para nosotros los creyentes estar conociendo estos mecanismos, estas operaciones del Espíritu. Así que vamos entonces
a citar un verso en donde la Escritura nos dice de que mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Eso se encuentra en Oseas capítulo 4, el verso 6. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Esa palabra no solo era una palabra para la antigüedad, sino que también es una palabra muy actual. Hoy en día, por desconocimiento, por ignorancia de las cosas espirituales y de lo que venimos hablando, por no saber cómo orar efectivamente, nos perdemos muchas de las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo, para nosotros. Así que este es un punto muy importante. Otra de las cosas que vamos a mirar en esta lección es aquello de que la fe mueve montañas. Eso de la fe mueve montañas, ya lo vamos a explicar que no es tan así, que la fe jamás ha movido ninguna montaña. Pero es una declaración que ha surgido y que se ha transmitido y que se ha esparcido dentro de la cristiandad. Pero vamos en esta hora a analizar los versos bíblicos que encontramos en esta lección. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer del verso 12 al 14, luego vamos a leer verso 20 al 23. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 12 al 14. Y dice así la Escritura de Dios. Repito una vez más, si hay alguno que se va conectando ahora, para que usted lo vaya buscando. Marcos 11, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a continuar ahora la lectura, pero a partir del verso 20. Hace un paréntesis a esto que el Señor había enseñado a sus discípulos, y luego en el verso 20 sigue el relato, ¿verdad? Sigue la consecuencia de esta declaración del Señor, que dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios. Y el verso 23 termina diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Ahí tenemos esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos. Es lo que vamos a estar analizando brevemente en esta oportunidad. En primer lugar, como ya dijimos, que la fe nunca removió montañas. La fe no ha removido montañas, porque lo que remueve la montaña no es la fe. La fe es el instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros lo usemos. Pero lo que remueve la montaña, como ya vamos a estudiar ahora, es nada más y nada menos que la palabra. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Aquí en estos últimos versos, ¿verdad?, que hemos leído en Marcos capítulo 11, versos 22 y 23, tenemos la clave de este tema. Ahí vamos a encontrar 5 pasos para la victoria, que rápidamente vamos a ir desglosando uno tras uno. Y con el favor de Dios nos vamos a ir apropiando de esta bendición para poder aprender a cómo dirigir nuestras palabras usando la fe, pero sabiendo de que la fe no es la que remueve la montaña, la fe no es la que remueve el obstáculo, la fe no es la que remueve los problemas ni la enfermedad. No, lo hace la palabra que nosotros usamos cuando nos dirigimos al problema, al obstáculo, a la dificultad.
Mire, vamos a mirar entonces cuando el Señor le dice, tened fe en Dios, en el verso 22. Tened fe en Dios, les dice el Señor a sus discípulos. Todo creyente genuino del Señor, de la Escritura, de la palabra, tiene que hacerse eco de esta palabra del Señor. Es uno de las claves de la fe. Tened fe en Dios. En otras palabras, solamente en Dios. No podemos tener una fe mezclada. No podemos confiar en Dios y en otra cosa. Hay muchas personas que confían en Dios y ciertamente lo repiten, lo invocan, lo dicen, manifestando de que ellos creen en Dios, pero también creen en un santito, en una virgencita. Ellos también creen en una organización, creen en un hombre, un pastor, un líder, ¿verdad? Ellos creen en una persona muy especial. Y creen en Dios porque piensan que Dios obra a través de estos medios que estamos mencionando. Pero el Señor Jesús lo dejó bien claro, lo estableció y estableció el fundamento de la fe, que la fe viene por creer en Dios, solo, exclusiva y en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Entonces allí es donde nosotros vamos a comenzar a ver la respuesta a nuestras oraciones. Pero claro, no queda ahí, tenemos que continuar. Nosotros tenemos que seguir analizando estos versos para tener el cuadro completo de la enseñanza que nos traen estos dos versos tan importantes. La Escritura también nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces también es importante que la fe no es algo que se obtiene aquí en la tierra. No es algo que va a obtenerse con el conocimiento, ni siquiera el conocimiento de las Escrituras, ni siquiera tener conocimiento espiritual. Hay personas que estudian la Biblia, hay personas que reciben doctorados, máster en teología, pero no tienen una fe genuina, porque lo que solo se puede apreciar en ellos es una fe muerta, una fe humana, una fe confiando en el conocimiento, pero esa fe no sirve para nada. La única fe que realmente provoca resultados es la fe en Dios, y eso viene por oír la palabra. Se recibe la fe por oír la palabra de Dios. Así es como se engendra la fe en nuestro corazón. La palabra de Dios es una palabra viva, una palabra viva. La misma palabra nos muestra en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y así que el verbo, palabra, es Dios. Sabemos también por el Evangelio de que el Señor Jesucristo es el verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios hecha carne. O sea que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, la misma palabra que el Señor dejó establecida, nosotros estamos comunicando, transmitiendo el mismo espíritu del Señor. O sea, es una palabra viva. No es sencillamente un conjunto de palabras, frases, oraciones, párrafos que nosotros podemos recitar, leer, explicar. No, es una palabra viva, porque es un espíritu que va con la palabra. Es el espíritu del Señor. Por eso cuando se recibe esa palabra, por el oír, también hay otros medios por el cual nosotros podemos recibir la fe. Hay 5 sentidos que los seres humanos tenemos. Dios nos ha dotado de estas 5 ventanas de bendición. Somos en nuestro cuerpo dotados del sentido del oído, por donde recibimos la palabra de Dios, pero también la vista, donde podemos ver las maravillas de Dios, el olfato, el gusto y el tacto. Son los canales que tiene nuestra alma para comunicarse con lo que nos rodea. Bueno, todos estos medios se puede recibir la fe de Dios. Recuerde que la fe de Dios no es un mero conocimiento. La fe de Dios es algo vivo, es un organismo viviente. Es el mismo Señor Jesús cuando nosotros la recibimos y cuando nosotros esa palabra la pronunciamos, la declaramos. Cuando recibimos esa fe por el oír,
entra el Espíritu de Dios en nosotros junto con esa palabra. Y cuando la declaramos, entonces sale el Espíritu de Dios y la reciben otros que la están escuchando. Así se comunica la palabra de Dios. Y así es la forma y la manera que los creyentes debemos de transmitir este glorioso evangelio. Así que la fe viene por el oír. Qué importante poner atención a la palabra del Señor. Por eso tenemos que nosotros tomar cuenta de todos estos detalles y mirar, ¿verdad?, con detenimiento de que lo que nosotros creemos va a suceder. La definición de la fe la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, el verso 1, que dice que la fe es certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos, tenemos seguridad, certeza total que lo tenemos, que lo recibimos, aunque nada veamos. Precisamente por eso es fe. La fe no requiere de la vista, no requiere ver para creer. Es al revés, tenemos que creer para poder ver. Nuestra fe solamente tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué? La Escritura también nos dice en Isaías capítulo 42, verso 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, no daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a otros. Isaías capítulo 42, verso 8. La gloria es de Dios. Y Él se glorifica cuando nosotros no solamente recibimos la palabra, sino que también somos transmisores de la misma, comunicadores, evangelistas de la palabra de Dios. Eso es un evangelista, aquel que transmite la palabra de Dios. Esa palabra que transmite entonces va a ser una palabra viva, va a vivificar almas, va a vivificar espíritus, va a tocar los cuerpos, va a provocar milagros, va a sanar enfermos, va a transformar vidas, porque ese es el poder que tiene la maravillosa, divina palabra de Dios. Así que qué importante empaparnos de esta palabra. Cuando tú, mi hermana, mi hermano, te empapas de la palabra de Dios, entonces estás conociendo el plan de Dios. Estás aprendiendo lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere mostrarte. Vas conociendo realmente quién es Dios y cuál es su propósito y cuál es tu propósito personal para el cual Dios te ha llamado. Esto es muy importante. Vamos más en materia ahora al segundo paso, a lo que hemos llamado el paso, 5 pasos de la victoria. El segundo paso, hablarle al monte. Y ahí nos ligamos a lo que al comienzo dije, que nunca la fe movió ninguna montaña. Cualquiera que diga a este monte, dijo el Señor, cualquiera que diga a este monte, dice, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero lo que diga a este monte, eso es lo que el Señor enseñó. No es la fe la que echa a la mar aquel monte, sino lo que diga, lo que diga. Yo tengo que reconocer también que muchas veces me equivoqué en esta área. Y en mis prédicas o enseñanzas, por algún tiempo yo también declaraba que la fe mueve montañas. Y trataba de estimular y animar a los hermanos a que tuvieran fe, y no solamente que la tuvieran, sino que la usaran moviendo montañas. Pero podemos tener toda la fe del mundo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Podemos anidarla, podemos cultivarla, pero si nosotros no abrimos nuestras bocas declarando una palabra de fe, entonces nada va a suceder. Por eso es que la fe no puede mover ninguna montaña. Se va a mover la montaña cuando tú y yo declaremos la palabra, le demos una orden a la montaña. Y fíjate que no hay que hablarle a Dios pidiéndole por favor que mueva la montaña, sino que le tenemos que hablar a la montaña. Eso es lo que Jesús dijo acá. Él podía haber dicho, cualquiera que le pidiera al Padre y le pidiere que mueva la montaña, el Padre lo hará. No, lo que dice acá claramente es que dijere a este monte. Hay que decirle al monte,
Hay que hablarle al obstáculo, hay que hablarle a la enfermedad, hay que hablarle al problema, hay que hablarle a lo imposible. En el nombre de Jesucristo tenemos que hablarle y declarar una palabra poderosa, con autoridad, con certeza, con seguridad. Esa palabra va acompañada e impulsada por la fe y la montaña se va a retirar de tu camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerda, no hablemos pidiendo a Dios que haga algo que Él ha delegado que lo hagamos nosotros. Somos nosotros los que tenemos el compromiso de declarar la palabra y de ordenarle a la montaña que se salga de nuestro camino, porque somos personas de fe. Si lo crees, vas a ver la gloria de Dios. O sea, este punto es muy importante. Tenemos que reconocer de que muchas veces pensamos que sabemos muchas cosas de las Escrituras, y me estoy dirigiendo quizás a hermanos que por años han tenido una forma de orar en particular, en donde solamente se han dirigido al Padre para pedirle al Padre Celestial que haga cosas para ellos, que remueva montañas, que sane enfermos, y Dios ha provisto todos los mecanismos necesarios y a través de la enseñanza de Jesús de cómo realmente hacerlo. O sea, Dios va a mover su mano cuando realmente nuestros labios actúen, cuando nosotros aprendamos a ejercer autoridad frente a la montaña, cuando tengamos toda la fe necesaria para ordenarle a la montaña que se retire, al cáncer que se vaya, a la enfermedad que se vaya del cuerpo enfermo, ordenarle a ese problema que se retire de nuestra vida, a esa situación recurrente, negativa, que viene sobre la vida de las personas sin saber de dónde vienen y por qué vienen. Ahí es la oportunidad de usar una palabra de fe, hablarle a esa dificultad recurrente, a ese problema, a esa lucha persistente que viene vez tras vez. Actuemos en fe y en el nombre de Jesús démosle una orden al problema. Esa es la solución, querida hermana, querido hermano. Darle una orden a las situaciones que nos aquejan, que tratan de estorbarnos, que los limitan, que están tratando de tenernos de una manera atados por las dudas y atados por tantas otras cosas y enseñanzas que nunca dieron ningún resultado práctico para nuestra vida espiritual. Jesús no pudo haberse equivocado porque Él nunca se equivocó, y especialmente cuando dijo: cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, no necesariamente un pastor o un evangelista, alguien muy preparado, muy capacitado, no, sino un simple creyente en la palabra de Dios, un simple creyente en las promesas del Señor Jesús, haciéndose eco de esto que Él dijo, que le dijere. O sea que hay que decirle algo a la montaña, una palabra de orden, de autoridad, una palabra impulsada por la fe. Así que pongámonos a hacer estas cosas, porque cuando nos ponemos a hacer estas cosas, lo que estamos haciendo son las obras de Dios. Recuerda, querida hermana, querido hermano, de que Dios ha provisto todas las cosas para nosotros. Dios, en su sabiduría infinita, en su presciencia, entonces Él ha provisto desde antes de todas las cosas todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Hay una provisión divina, no solo de fe, de salvación, sino también de todas las cosas, aún las más elementales y básicas para la vida, que cada uno de sus hijos habría de necesitar. Él ya lo proveyó en la eternidad. Así que solo ahora nosotros tenemos que aprovecharnos de esta bendición y declarar de manera correcta que esa bendición que está guardada allí en el seno del Padre, que está guardada allí en el cielo, esa verdad se manifiesta aquí en la tierra. Pero tenemos que hacerlo como enseña el mismo Señor Jesús. El tercer paso de estos pasos para la victoria: y que no dude en su corazón. En el capítulo 11, Marcos, estamos leyendo, y el verso 23. Y que no dude en su corazón. No hay que dudar. Tengo que reconocer que muchas veces que he orado y he declarado la palabra de fe, y así como estamos
hablándolo ahora y no he visto resultados, pero en lo profundo de mi corazón, después de reflexionar, me he dado cuenta de que en lo profundo allí de mi corazón quizás había una duda, por pequeña que sea, pero esa duda lo estropeaba todo y lo terminaba, ¿verdad?, anulando, abortando la bendición, anulando el milagro, porque el enemigo de la fe es la duda. Por eso no hay que dudar en absoluto de la palabra de Dios. No podemos dudar de la palabra del Señor Jesús. No debemos dudar nunca de lo que Dios dejó establecido. Cuando dudamos un instante, ya le damos lugar a esa duda que anule o cancele la fe que intentamos aplicar. Por eso, no dudar en su corazón. Jesús lo sabía muy bien. Y sabía muy bien porque Él tenía una naturaleza humana como la que tenemos nosotros. Sabía que el hombre puede dudar en su corazón. Quizás la duda no se va a manifestar con la boca, no se manifiesta con palabras, pero en el momento en que nosotros declaramos algo en el nombre de Jesús, en el momento que le damos una orden a la montaña, en el momento que hacemos la oración de fe, no tiene que existir una traza de duda en nuestro interior, en nuestra mente. Alejemos la duda. Mantengámonos firmes, posicionados en la palabra de Dios. Dios lo dijo y Dios lo cumple. Así es, así fue y siempre será de la misma manera. No dudar en nuestro corazón. No dudar de lo que determinamos en fe. Otra vez repito, como dije en la lección anterior, cuando alguien determina algo en fe, cuando un siervo de Dios, cuando un creyente en Jesucristo declara una palabra de fe, no está diciéndole a Dios que haga algo, le está dando una orden a la enfermedad, a la montaña que se retire. No le está pidiendo a Dios que haga el milagro ni dándole una orden a Dios. No, le está diciendo al problema que se retire. Al mismo diablo, si es necesario que se retire de nuestra vida, le podemos dar órdenes, expulsarlo, atarlo, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Así que esto es importante tenerlo en nuestra consideración. No dudar en nuestro corazón. El cuarto paso es creer que será hecho lo que dice. Creer lo que será hecho lo que dice. Aquí en este mismo verso, Marcos 11, verso 23, ahí estamos, dice, sino que crea que será hecho lo que dice. O sea, creer, saber que está hecho, saber que no hay ninguna posibilidad que se obtenga un resultado diferente a lo que estamos creyendo. Eso es lo que el Señor enseñó. Nada diferente va a suceder a lo que creemos. Aquel que cree que se va a enfermar, tenga la plena seguridad de que va a terminar enfermándose. Pero yo quiero decirle que cuando creemos que lo que declaramos en fe se va a hacer, se va a resolver, se va a obtener lo que se está esperando, entonces allí el Señor va a manifestar lo que Él preparó desde siempre para que venga esa bendición, para que se manifieste ese milagro, que ese acto sobrenatural se provoque. Así que hay que creer, gloria a Dios. Dios nos dio esta herramienta de la fe para que creamos en todas las promesas de Dios. Así que vamos a pasar al punto, al último punto, que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga. No lo que pidió, no lo que oró, lo que diga. Lo que diga dentro de los términos en los cuales nos estamos expresando ahora. Lo que diga, eso va a suceder. Lo que decimos en fe, lo que determinamos, lo que declaramos, no es más ni menos que la plena y soberana voluntad de Dios. No estamos declarando algo por capricho, por antojo, por impulso de nuestro engañoso corazón. Sencillamente se declara algo que Dios ya ha provisto, que Dios en su voluntad perfecta nos ha revelado que Él va a hacer. Por eso cuando tú oras
para que alguien sea salvo, lo puedes declarar con fe. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Qué maravillosa promesa! Es el deseo de Dios que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento de una vida pecadora. Abrazarse a Cristo, a pedir al Señor Jesús que llene sus almas, sus corazones, porque están huecos y están vacíos. Eso es lo que Dios quiere. Dios busca hombres y mujeres que se arrepientan de sus pecados, que abandonen esa vida de pecado y que se agarren de Él, que se tomen de las promesas que Él dejó y que aprendan a orar y a hacer su obra. Porque en el cielo hay infinidad de obras allí manifiestas por Dios en el cielo que tienen que revelarse aquí en la tierra. Y para eso está la iglesia del Señor Jesús. Para eso estás tú, mi hermana, mi hermano. Para traerlo del cielo a la tierra. Qué tremendo trabajo que tiene la iglesia del Señor Jesús. Qué tremenda responsabilidad. Por eso los discípulos preguntaron todas estas cosas al Señor, inquietos. Y el Señor se las reveló. Les mostró cómo era que ellos iban a obtener los mismos resultados que veían en el ministerio de Él. Así que nosotros tenemos que ver la obra realizada de Dios en nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad, hermana y hermano. Hay un propósito de Dios para ti. Y ese propósito también nos muestra de que tenemos que hacer las obras de Dios, no nuestras obras, no las obras de una organización, no las obras, si quiere, de un concilio integrado por buenas personas, buenos hombres, ni una denominación, no, las obras de Dios. Nosotros tenemos que procurar conocer cuáles obras el Señor ha preparado para que nosotros hagamos en nuestra vida aquí. En este frágil tiempo que nos toca vivir, Dios quiere usarnos poderosamente. En este corto tiempo, que es al lado de la eternidad de Dios, es totalmente insignificante. Pero Dios le ha placido escogerte a ti, amiga, amigo, hermana, hermano, para que hagas la obra de Él aquí en la tierra. El único medio que Dios tiene para hacer sus obras aquí en la tierra es la iglesia de Jesús. Es la única manera que Él lo va a hacer y que Él lo puede hacer. Pero pastor, si Dios es omnipotente, Él todo lo puede hacer. Claro, Dios es todopoderoso, pero dentro de su omnipotencia, a Él le ha placido autolimitarse a sí mismo. Él puede hacer lo que quiera en cualquier rincón del universo. Pero sin embargo, Él se autolimitó porque Él prepara una iglesia poderosa en fe aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que hacer las obras de Dios. Los ángeles no la van a hacer. No, las personas, por buena intención que tengan, no la van a poder hacer porque son obras de carácter espirituales. Las personas muy instruidas, muy capacitadas, por buenas intenciones que alberguen en sus corazones, nunca van a poder traer algo del cielo a la tierra. Eres tú, yo, cada uno de los creyentes en Jesús. Por eso a Dios le ha placido escoger a lo humilde de este mundo, a lo desechado, a lo olvidado, para levantarlo e usarlo como instrumento poderoso en sus manos para declarar las obras de Dios aquí en la tierra. El declarar las obras de Dios es precisamente lo que estamos hablando. Declarar los milagros, declarar la bendición, declarar salud a las personas, a las naciones, declarar liberación, declarar toda bendición celestial sobre este mundo perdido. Este mundo que tanto necesita del milagro. Alguien me dijo, ¿y por qué Dios se ha olvidado de este mundo? No, Dios no se ha olvidado de este mundo. Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que Dios ama al mundo.
¿Sabe quién se ha olvidado del mundo? La iglesia. La iglesia se ha olvidado de este mundo. La iglesia en su comodidad, en su confort. La iglesia siguiendo falsas enseñanzas, siguiendo cosas que nunca debería de haber seguido. La iglesia se ha olvidado de este mundo porque está aprendiendo a olvidarse de Dios. La iglesia se está alejando de Dios, pero Dios te quiere a ti, amiga, amigo, cerca de Él, muy cerca, y quiere que tú entres en su corazón y Él entrar en el tuyo, para que tú hagas las obras de Dios. Ese tipo de creyente el Señor está buscando. Esa es nuestra posición como hijos de Dios. Saber que nos paramos firmes frente a la adversidad, a la prueba, a la lucha, al enemigo de nuestras almas, a todo tipo de dificultad, a todo tipo de monte que se levante delante nuestro y nos quiera impedir avanzar en nuestra conquista, avanzar en el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Porque así como el Señor nos enseña a determinarnos, Él también se ha determinado a bendecir tu vida de esta manera. Dios quiere que seas un canal de bendición y quiere que las bendiciones de Él fluyan a través de tu vida, hermana, hermano, iglesia de Jesucristo. Se necesita ese río de bendición que fluya en esta tierra golpeada, angustiada, arruinada, perdida, en este mundo, alejados de Dios. Pero para eso te ha llamado el Señor Jesucristo, para que tú seas un canal de bendición. Es una pequeña cápsula, esto que acabamos de hablar, relacionado a la fe. Hay tanto para hablar de la fe. No te pierdas la próxima lección, la lección número 3, que vamos a estar compartiendo el viernes que viene, Dios mediante, a través de este medio. Esperamos también que tú te hagas presente. Vamos a estar orando ahora por las peticiones. No sé exactamente, no tengo acceso a lo que tú has escrito, si has escrito alguna petición allí en el grupo, pero vamos a estar orando por todas las necesidades. Vamos a estar orando para que Dios allí manifieste el milagro que nosotros estamos esperando. Vamos a orar. Quizás haya alguien ahora que se está conectando y que ponga su petición. Yo no lo puedo ver y no puedo ser específico en este momento para estar orando por esa petición, pero vamos a orar para que la bendición de Dios fluya en donde estamos, en el lugar que estemos, y que nos use como canal de esa bendición. Oremos. Si estás en tu casa, cierra tus ojos, reúne a tu familia. Si estás solo, abre tu corazón también al Señor. Quizás haya alguno que quiera hacer un pacto con Dios ahora. Hazlo. Dile al Señor: Señor, yo quiero dejar esta vida insulsa y sin propósito. Yo quiero ser un canal de bendición para otros. Y quiero, Señor, usar esa palabra de fe. Enséñame, Espíritu Santo. Abrir mis labios con autoridad y poder. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y también, Señor, de estar orando por las necesidades del pueblo de Dios, por este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos una bendición sobre los hijos y las hijas de Dios. Aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Señor, los bendecimos ahora en el nombre de Jesús. Y declaro ahora en el nombre de Jesús que los planes y los propósitos de Dios se cumplen en su vida, en el nombre de Jesucristo.
Declaro en fe, creyendo de que tú tienes planes y caminos mucho más altos para nosotros de los que nosotros pensamos o creemos. Señor, revélate ahora a los corazones de aquellos, mis hermanos, mis amigos, que están allí escuchando esto, Señor. En el nombre de Jesús, revélate al corazón que aún no te conoce y disponlo, Espíritu Santo, para recibir al Señor Jesús. Amiga, amigo, si me estás escuchando, ahora es el momento. Abre tu corazón a Jesús. Él es Espíritu. Su Espíritu está aquí. Es un Espíritu glorioso, vivificado. Su cuerpo a la diestra del Padre intercediendo. Pero su clamor, su intercesión es por ti, porque Él te ama. Por eso a través de su Espíritu Él quiere entrar en tu corazón. Pero hay que necesario abrir la puerta del corazón. Dile: entra, Señor Jesús, te recibo ahora. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero la vida nueva que prometes, Señor, en tu palabra. Quiero ser ese instrumento para tu gloria aquí en la tierra. Y los días que me restan de vida, dedicarlos a ti, Señor Jesús. Haz esta oración. Si hay una necesidad, declaramos ahora al unísono, tú y yo. Declara al unísono que esa enfermedad, en el nombre de Jesús, se retira. Se va de tu familia. Se va de tu vida. Esa situación difícil, imposible, ahora se resuelve por obra todopoderosa de Dios en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en las cosas que te están aquejando, que te están atando, y rompemos en el nombre de Jesús todas las obras del diablo. Y a ti, Satanás, te decimos en el nombre de Jesucristo: suelta las vidas en el nombre de Jesús. Te damos una orden ahora, diablo. Demonios, suelten los corazones. Enfermedades, suelten los cuerpos en el nombre de Jesús. Las mentes son liberadas ahora en el nombre de Jesucristo. Declaro victoria en todo aquel que está oyendo ahora. Milagro, liberación, bendición en el nombre de Jesús. Cobertura espiritual, Señor. Protección celestial. Señor Jesús, te damos gracias porque tu cobertura está sobre tu pueblo. Y ni plaga, ni nada va a afectar nuestra morada, va a tocar nuestra familia, nuestros hijos. Nadie es tocado por plaga alguna, ni por mal alguna, porque el enemigo tiene que estar lejos de aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque recibimos todo aquello, Señor, que tú has preparado para nosotros y ahora lo necesitamos. Abrimos nuestra boca en fe y declaramos lo que necesitamos, porque sabemos que lo tenemos y no dudamos en lo absoluto en nuestro corazón que nuestra provisión está. El pan en nuestras mesas, el vestido y el calzado en nuestro cuerpo, el techo sobre nuestras cabezas, todo lo que necesitamos, tú lo has provisto. Lo recibimos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la victoria en la cruz. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación eterna que nos has dado. Gracias por la liberación, por la sanidad. Gracias, Señor, por la solución a los conflictos y a los problemas. Gracias porque rompiste las cadenas que nos ataban. Gracias, Señor Jesús, porque nos declaramos un pueblo liberado, sano, libre, lleno del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Amén y amén.